La mecánica cuántica y bioenergética. Continuamos con este módulo 5. Pati, ¿por qué somos magnéticos? Vamos a ver por qué. Todas las enfermedades y estados previos están causados o acompañados por oscilaciones electromagnéticas. No hay fenómeno patológico sin la presencia de oscilaciones patológicas o patógenas en o alrededor del cuerpo. En el cuerpo de cada paciente también actúan junto a las oscilaciones electromagnéticas patológicas, las que son inarmónicas, oscilaciones electromagnéticas sanas o las que son armónicas. Es decir, vamos a tratar de armonizar estas oscilaciones electromagnéticas que nos va a permitir que el cuerpo se regule normalmente. Entonces, nos vamos a ir más allá, como dice la cuántica, a lo más pequeño, a lo más simple, a lo que es la vibración, lo que está en realidad fuera de su zona, fuera de su armonía. Es eso, vamos a ese punto y vamos a armonizar. No es otro trabajo el que vamos a hacer, sino armonizar esas corrientes electromagnéticas, ese campo electromagnético del consultante que está fuera de esa armonía. Si tuviéramos unos aparatos que analizaran, por ejemplo, la cantidad de energía que cada órgano necesita para realizar sus funciones, eso se podría traducir a unas longitudes de onda como las que vemos ahí en la imagen. Entonces, cada uno de ellos, el corazón, por ejemplo, manifiesta una frecuencia vibratoria. El estómago generaría otra imagen de esas ondas moviéndose, el hígado otra, la piel otra, los riñones otra. Cuando hay alguna distorsión o alguna alteración, cada una de esas ondas se sale de su ritmo y empezaría entonces como si fuera ¿qué te parece? Una orquesta sinfónica, que todos los instrumentos empiezan a tocar, pero en desarmonía, sin ningún orden. Realmente pertenecen a una orquesta, están en esa frecuencia vibratoria, sin embargo no están en armonía. Viene un director, o es cuando nosotros colocamos, por ejemplo, los imanes con diferentes polaridades, y entonces esa frecuencia vibratoria de cada uno de estos órganos empieza a regularse y a funcionar en armonía, como serían los tonos o las notas de una melodía en esa orquesta. Claro. Las oscilaciones patológicas perturban los procesos de naturaleza vital y el estado en equilibrio del cuerpo. Enferma si el proceso regulador ya no es capaz de mantener el equilibrio. Es precisamente en ese ejemplo, es como en una orquesta. Están en desorden, pero tiene que haber un límite. Llega el director de esta obra, de esta orquesta, y entonces empieza con su varita, con su batuta, empieza a poner sintonía. Estas oscilaciones ahora las podemos entender gracias al descubrimiento de la doctora mexicana Esther del Río, de que en nuestro cuerpo existe óxido férrico y óxido ferroso, o sean magnetitas. Bien, entonces entramos a lo que es la bioenergética médica. O sea, todo eso que estamos hablando, destinado a lo que es la medicina, la salud y todos los beneficios de esta armonía. Por favor. En 1859 dijo Claude Bernard que la salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. En 1965 dijo Richard Feynman
que ahora nos damos cuenta de que el fenómeno de las interacciones bioquímicas y finalmente la vida misma tienen que ser entendidas en términos de electromagnetismo. Y precisamente por eso le otorgaron un premio Nobel, ¿verdad? Un premio Nobel. O sea, no hablamos de cualquier persona, hablamos de personas que ya han sido reconocidas a nivel mundial. Comprobado. Desde 1993 se inició el rastreo bioenergético por el esfuerzo mental para ordenar a los organismos humanos una respuesta que confirmara la distorsión del pH en órganos bien definidos de acuerdo al concepto de polo biomagnético y, por supuesto, del par biomagnético. Este viene en el libro El Paleomagnético, Biomagnetismo y Bioenergética, Experiencias de Curaciones, 2005, tomo 1, del doctor Isaac Goy Durán y otros, editorial de la Universidad de Chapingo. Entonces, mucho de esto lo tomamos de esos libros, son palabras de Goy, son palabras de gente que está alrededor de él, de este libro. Posteriormente, en el año de 1994, se realiza la primera curación por transmisión bioenergética en un paciente que se encontraba en la ciudad de Piano Sorrento en Italia. Viene del mismo libro. Eso nos indica que desde ese año el doctor Isaac Goy Durán empezó a hacer tratamiento a distancia con los pares biomagnéticos y el resultado fue exitoso ya desde entonces. Por favor, Pati. Las consecuencias inmediatas tanto del rastreo mental en pacientes tratados directamente en el consultorio como las detecciones e inducciones bioenergéticas a distancia trajeron de inmediato resultados que rompían con todos los paradigmas clínicos curativos ortodoxos, inclusive con el mismo biomagnetismo médico o medicinal. Sí, así es. Ya, como que dice, aunque usted no lo crea, ni aunque el mismo doctor Goy no lo creía. No lo crea, se hace la aplicación y se observan los resultados, ¿no? Sí. El concepto de bioenergética médica exigió un profundo análisis de dónde, cómo y por qué se capta y se genera la distorsión del pH de los pacientes atendidos mediante el esfuerzo mental, tanto en directo como a distancia, que permitió finalmente introducirnos en aspectos psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, hormonales y hasta espirituales, con lo que fue accesible los procesos de diagnóstico y curación e inclusive de prevención. Sí, porque podríamos hacer el testeo desde acá, desde donde estés. No necesariamente directamente. Puedes hacer el testeo y el tratamiento a distancia. Cuando hablamos de sociología, dice parte de la medicina que estudia los efectos que produce sobre el organismo las técnicas de acción psíquico, como hipnotismo o la sugestión, etcétera. Cuando hablamos de sofrológico, se entiende que en el acto de bioenergética es emitir una señal y específicamente una orden, intencionalidad y conciencia. Estar en conocimiento pleno de qué significa y con la firme intención de que sea escuchado el mensaje o el concepto emitido para provocar la respuesta orgánica que se manifieste por el acortamiento mesurable del hemicuerpo derecho. ¿Sí? Hay gente que es al revés, pero bueno, eso viene en el libro del Paleomagnético, en la misma edición. ¿Cómo ves esto, Pati? Sí, es como ponernos de acuerdo para observar en este consultante o en esta aplicación de esta técnica, cómo podemos saber qué es lo que está sucediendo y empezamos a medir, por ejemplo, un equilibrio o un desequilibrio. Así es. Cuando ya el cuerpo, el consultante recupera su bienestar, su armonía, entonces quizás los pies nos den ahí una señal de equilibrio. Así es. ¿verdad? Cuando la respuesta del organismo estudiado es positiva, ya sea localmente o a distancia, y en este caso por medio de otro cuerpo humano que sirve como inductor de las manifestaciones bioenergéticas del sistema nervioso. Todo lo que nos hablaba Goy en 2005. Así es. En bioenergética, el lenguaje y la intencionalidad necesita ser claro y directo.
en una emisión para no confundir a las células, especialmente al ADN, en sus respuestas. Yo tengo que ser claro, contundente, y no hablar en un lenguaje que mi inconsciente no entienda. Por ejemplo, puedo decir que se cure la diabetes. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es diabetes? O sea, el cuerpo no sé si entiende la palabra diabetes. Es como cuando preguntas, ¿tengo cáncer? ¿Tiene cáncer? Es una pregunta, yo decía, absurda. Siempre ha sido porque no es eso lo que tienes que preguntar. Por ejemplo, en el espacio magnético lo preguntas son las áreas alteradas. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que se equilibre o se armonice el área alterada energéticamente, ¿sí? No es decir, no hablar por enfermedades. ¿El cuerpo me entiende de enfermedades? No. Es la pregunta que yo puedo hacer. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no estoy siendo claro. Puede que mi cuerpo haya estudiado en Harvard medicina o el inconsciente de la persona, pero si no... No, ¿sí? Y sí, realmente si nosotros lo que queremos hacer es un trabajo en conjunto y precisamente para ayudar a que se recupere esa armonía, sí tendríamos que estar hablando acerca de lo mismo. Es decir, que si tú vas a mencionar una enfermedad, los dos o todas las personas tengamos ese mismo concepto, porque si no estaríamos hablando de cosas diferentes. Ahora dime, ¿cuántos tipos de cáncer hay? Uy, entonces ya, a ver, tienes el cáncer llamado leucemia, etcétera, etcétera. No puedes hablar en generalizaciones. Tienes que saber hacer correctamente la pregunta, que eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes me van a preguntar por el chat, ¿y cómo se pregunta? Espérame, aguántame. Vamos por un proceso de que voy entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Por favor, Pati. A partir de esto, los campos irregulares pueden modificarse por medio de imanes para restablecer el equilibrio tanto biomagnético, frecuencias celulares, como bioquímico, neurotransmisores, neuroreguladores, hormonas y enzimas. Precisamente cuando ponemos un imán en el cuerpo de la persona, no lo estamos poniendo como si fuera, no sé, un huevo estrellado. Estamos poniendo un campo que va a penetrar, que va a llegar a otros aparatos y sistemas. Por eso un imán de este tamañito o de este tamañito no me va a servir para un hígado. No, quizás a profundidad, no. Tiene que ser esa profundidad que tenemos que manejar, ¿sí? Aquí Pati fue por los imanes, ¿sí? En cambio tengo estos inductores, por ejemplo, aquí están, que tienen mayor penetración, que van a penetrar, vean ustedes qué fuerza, que van a penetrar al área para generar ese equilibrio. Fíjense lo que dice aquí. A partir de esto, los campos irregulares, ¿qué estábamos hablando? Sí, de un campo desarmónico. ¿Qué nos decía Lowen? ¿Qué nos decía Wilhelm Reich? Ese campo desarmónico, esa desarmonía que hay energética, la vamos a rearmonizar, pero no a nivel de, ¿qué será? De virus, bacterias, eso ya son como abanderados, ellos llegaron por añadidura. Vámonos al fondo. Por eso se habla que el biomagnetismo es un tratamiento a profundidad buscando las causas, ¿sí? Buscando las causas. Ya estamos en un nivel distinto. Ahora tenemos que saber entender esto, ¿sí? Vamos a la siguiente. Sí, que no nada más lo pusiste en una sola zona, sino sí. Se tiene un efecto más. El par bioenergético tiene mayor estabilidad porque se establece en el interior del núcleo celular, al igual que la memoria genética, la memoria cronológica, la memoria inmunológica, la memoria psicológica, la memoria sofrológica, la memoria emocional y la memoria espiritual, que ahora ya pueden ser rastreadas, estudiadas y corregidas o corregidos por medio de la bioenergética. A los diferentes niveles bioenergéticos. La existencia de la memoria celular en nuestro cuerpo y la transmisión de la información en el campo morfogenético generan respuestas en nuestro organismo,
lo que fundamenta la transmisión energética energéticas reordena en nuestro cuerpo a través del pensamiento del terapeuta, la armonización que genera una modificación energética y alineación de la misma mediante esta bioenergética. Esto también lo dice el doctor Boyce. Por favor, Pati. Dice entonces el biomagnetismo y bioenergética, que por tratarse de un fenómeno vibracional asociado a la medicina, podemos conceptuar como médico o medicinal. ¿Cómo ves? Ya tenemos unas definiciones más amplias, ya no nada más es colocar imanes para regular el pH, sino que aquí ya nos vamos también a los neurotransmisores, a los impulsos del sistema nervioso, vamos involucrando más elementos. La estabilidad de los pares biomagnéticos obedece a la polarización de los tejidos que rechazan a los sistemas de protección biológica, llámense inmunoglobulinas o elementos de la fórmula blanca, que solo son activos y eficientes en un pH adecuado. Es decir, nuestro sistema inmune va a reaccionar ante un pH correcto. Así y si hay un pH o un campo o un terreno biológico desarmónico, el sistema inmunológico no va a reaccionar de la misma manera. Esa es la cuestión. Dice la estabilidad de los pares biomagnéticos, es decir, tiene que estar estables. Aquí vemos una imagen donde hay negativo y positivo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí tenemos un hígado, el hígado que está en polaridad norte, pero por la acidificación excesiva va cambiando el pH y se altera y está en contacto con el vaso, y el vaso tiene una relación, el vaso se hace muy débil, el hígado se hace muy caliente, y empezamos a generar esas malas comunicaciones bioenergéticas que generan un padecimiento. Por ahí tenemos que empezar a entender qué es lo que vamos haciendo con los imanes. Entonces, por energética o por imán, vamos a tratar de regular esas áreas alteradas que van a poner en problemas o van a poner en evidencia los problemas inmunológicos de nuestro cuerpo. Entonces, la bioenergética es ese libre fluido, Pati, de nuestra energía por todo nuestro cuerpo, por las células, por el ADN, por el núcleo, por todo nuestro sistema, hasta lo más pequeño. Por eso hablamos de mecánica cuántica. ¿Sí? ¿Cómo la ven, compañeros? ¿Cómo la van pasando? Sincronía, resonancia mórfica. Por favor, Pati. El doctor William Tyler, profesor de Stanford, dice que cuando se introduce información transmitida a través de estas frecuencias, se crea la coherencia y el orden en el campo y el propio cuerpo. Algunas veces, para recuperar esa armonía o que los órganos estén a la misma frecuencia vibratoria, no quiere decir que dejan de tener su propia expresión, sino que tienen que tener una que esté en armonía con el resto de los órganos. Y dice, se crea esa coherencia en el orden, y el orden en el campo y en el propio cuerpo. Por eso necesitamos algunas energías extras para ayudar a esas de baja frecuencia a tomar el orden y el equilibrio que se requiere. Claro. El resultado, los informes dramáticos de la regeneración en lugar de degeneración, de la aparentemente inexplicable curaciones instantáneas y para toda la vida. Pues creemos que son inexplicables, pero al colocar los imanes nosotros sabemos, de acuerdo también al testeo kinesiológico, qué es lo que va pasando, y entonces diríamos, pues sí sabemos que hay curaciones instantáneas y para otras se tarda uno un poquito más. Las nuevas exploraciones científicas realizadas por el doctor Tyler, el doctor Gary Schwartz y el doctor Konstantin Bagwin-Korotkov, entre otros, están documentando y validando los poderosos efectos que esta nueva energía, luz e información tienen en las personas. Se dice que estas frecuencias pueden no solo mostrarnos
una nueva forma de sanación, sino que también serían el portal para elevar al ser humano al siguiente nivel evolutivo, donde las sanaciones instantáneas y la regeneración de órganos también será algo normal. Hablando con el doctor William Tyler, dice que hicieron un experimento en uno de los seminarios de Dr. Perl en Sedonia y posteriormente en otros 4 seminarios. Y la información recogida es destacable. Primero, dice, encontramos que cuando comenzaron a monitorear el lugar en el cual no había gente que se iba a hacer este curso, unas 5 horas del taller, las mediciones de un estado sin simetría ya dieron diferentes a las esperadas. El lugar ya estaba condicionado energéticamente. Algo había ocurrido aún antes que la gente se reuniera en el lugar. Haz de cuenta que ya se sentía ese ritmo distinto. El espacio ya había sido preparado, entre comillas, y esto hizo que los practicantes del equipo de Dr. Perl pudieran trabajar. Sí, ahí está el Dr. Perl. Entonces hablamos de una resonancia. Hablamos de esa resonancia que se transmitió al lugar por toda la gente que iba a ir, todas las personas que fueron. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con Reiki, me llegaron a pedir que fuera a una casa a limpiarla con Reiki. Con Reiki. Y sí se sentía esa diferencia antes y después. El hecho de que ya ibas a ir, que estaba generando una modificación. El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos o casi periódicos en que se producen reforzamiento de una oscilación. Hablamos de oscilaciones. Al someter el sistema a oscilaciones de una frecuencia determinada, la polaridad norte tiene una frecuencia, una resonancia que se va a transmitir a nuestro organismo. Esa tiene una resonancia de mayor penetración por su potencia, esa tiene una resonancia de mayor espacio, de espacio diferente. Entonces cada quien tiene una capacidad distinta. Entonces lo que estamos aplicando es una resonancia. Hemos dicho que la polaridad norte maneja alrededor de 9 a 12 Hz, que es una resonancia alfa, la resonancia del planeta Tierra, nuestra resonancia madre. Y la polaridad sur es un nivel beta, en que estamos despiertos, caminando, activos, y esta es relajante, la negativa, y la positiva es activa, te activa. Son las 2 resonancias que tenemos. Sí, así es. Todos tienen un campo magnético, tienen una frecuencia vibratoria, sí. Sin embargo, cada uno tiene un nivel diferente. Unos tienen más, como dice ahí, otros tienen menos. Entonces, hablando de campos morfogenéticos, el doctor Sheldrake y Laszlo dice, existen campos informativos, o sea que la información no está nada más en las células, la información está en todos lados, en lo que diría Carl Jung, en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Con la matriz de diseño funcional de todas las estructuras de la naturaleza, es decir, un campo morfogenético, ahora también llamado campo mórfico o campo akáshico, que es el todo. La transmisión de la información contenida en esta matriz se lleva a cabo por 2 fenómenos. Uno, causación formativa y resonancia mórfica. Hay más resonancia, y dice que Susik, el universo está compuesto de información holográfica. Aquí hay los 2 conceptos. Primero, hay una resonancia, una vibración, pero esa vibración no va sola. No. Va acompañada de información holográfica. Y esa información que lleva al universo, todo el universo. Y holográfica porque estaría en relación con todo lo que, con todo el sistema, con todo lo que aquí existe. Así es. Gariev dice, ha propuesto un modelo de bioholografía cuántica del ADN. Claro, sí, por favor. La resonancia mórfica es una teoría muy interesante del biólogo Rupert Sheldrake y postula que cada especie tiene un campo de memoria propio. Este campo estaría constituido
por las formas y actitudes de todos los individuos pasados de dicha especie y su influencia moldearía a todos los individuos futuros. Los campos morfogenéticos o campos mórficos llevan información, no energía, y son utilizables a través del espacio y del tiempo sin pérdida alguna de intensidad después de haber sido creados. Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo de organización inherente. Es muy importante entender esto. Me van a preguntar, ¿qué tengo que entender de eso que no lo entiendo? Que no lo entiendo. Es de que tu información que vas a transmitir al consultante, vas a llevar, no solamente vas a llevar vibración, sino la información o recordatorio de tu cuerpo o tu energía a la energética del consultante de cómo tienen que funcionar. Por ejemplo, cuando hablamos, Pati, que eres experta en lo que es las microdosis, cuando aplicas la microdosis del hígado, para el hígado, que sea el boldo o cualquiera de ellos, llevan una información de la vibración específica de lo que es el hígado. De lo que es el hígado. Es como un recordatorio de vibración. Sí. Recordarle al hígado cómo tiene que vibrar. Así es. Hay alteraciones, por ejemplo, en el funcionamiento o en el órgano, y entonces tenemos que darle un apoyo extra de una frecuencia vibratoria en otra intensidad, pero que sea muy semejante a la suya. Yo iría también por pensar en que todo lo que tenemos aquí en este momento está conformado por varios elementos, como serían hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, el carbono el famoso, y el oxígeno, el famoso chon. Bueno, si tenemos, por ejemplo, algunas veces nos preguntan las personas, ¿y a poco sí curan los cuarzos? Bueno, dependiendo de a qué le vamos a llamar que curen y cómo los vamos a utilizar. Estos cuarzos están conformados por moléculas de hidrógeno, de oxígeno, carbono y nitrógeno. Bueno, tienen ciertas dosis, ¿no? O ciertas cantidades de esos elementos. Entonces nos ayudan en determinados momentos, aportan esa cantidad de moléculas. Si nos preguntan si el agua ayuda, pues sí ayuda también, porque también tiene ciertas moléculas que nos van a ayudar en el organismo, ¿no? Ahora, la próxima vez que vayamos al médico, le voy a decir al médico, oiga, ¿y si sacó ese líquido que le pone para la aguja, a poco sirve? Así le voy a decir. Y sí le voy a decir. Cuando todo cuestionamos. Sí, a eso no nos cuestionamos. Hay una creencia ahí, sí. Pero bueno. Entonces la resonancia mórfica, ¿por qué un perro anticipa la llegada de su amo, incluso cuando es una hora inusual? Ese tipo de conductas podría ser explicado por teoría de los campos mórficos. El doctor Sheldrake hizo todo un estudio, hay un libro relacionado con esto, de que los perros captan ese momento. Pone un ejemplo de una persona que está en Nueva York, va a París, le están filmando al perro todas sus reacciones, pero en el momento en que la persona que está en París decide regresar, el perro se levanta y ya lo está esperando. En ese mismo instante, ¿cómo le llegó la información? No me digan que lo olió, simplemente ahí te marca ese marco teórico que te permite entender ello. Pone otro ejemplo. Una enfermera que no tenía hora de salida, que llegaba a diferentes horas, siempre que llegaba había una taza de té caliente esperando en la mesa. Y un día le dice a su mamá, oye mamá, ¿cómo sabes a qué hora voy a llegar para poner la taza de té? Dice, muy sencillo, cuando el perro se pone en la puerta, y ya le está esperando, entonces yo sé que ya vas a llegar. Entonces, a eso lo llamó el campo morfogenético, lo que llamaba Carl Jung, pero él lo demostró científicamente de esa manera. Entonces, ahora que me digan, ¿a poco se puede mandar la vibración? Sí, y está demostrado
Que sí, está demostrado que sí. Así que si me preguntan, ay, ¿a poco? Aunque no lo vea, aunque no lo crea, aunque no lo entienda, Sin embargo, funciona. se mueve, como Sí, decía, y se mueve. como decía ¿cómo se llama? Galileo. Y juro ante Dios que la Tierra está quieta, no se mueve y que no todo. Sin embargo, se mueve. ¿Sí? Entonces hay una sincronía y disincronía. Disincronía. Cuando los relojes se ponen juntos de ese tipo de pared o de péndulo, se van sincronizando. ¿sabes? Y llega un momento en que están todos, tac, tac, como si fuera uno solo. Es cuando un grupo de mujeres que viven juntas sincronizan su menstruación. Entonces hay una sincronía general. Entonces nuestro trabajo como consultantes, como consultores o como aplicadores energéticos o aplicadores de biomagnetismo es sincronizar al consultante. Esa es la idea fundamental, Pati. La energía se transfiere de un sistema a otro siempre y cuando estén sintonizados. Cuando dos sistemas oscilan a diferente frecuencia, hay una fuerza impulsora llamada resonancia que hace que ambos se transfieran energía. Energía o vibración, lo que tú quieras llamar. Precisamente cuando tenemos reuniones familiares en las que, o una fiesta en donde llegan muchas personas, al inicio todo el mundo está así en el bullicio, cada quien en lo suyo, se están saludando, están hablando, están comiendo, pero llega un momento en el que hasta el tono de voz se va haciendo casi similar para todos, entran a la misma plática, empiezan a ponerse todos en atención y así como que entra un momento como de calma. Es ahí cuando todos están ya oscilando a diferente frecuencia, pero en la misma vía, en la misma vibración. Por eso dice que empiezan a transferir energía y están en esa resonancia. Entonces la resonancia mórfica, cuando dos sistemas sintonizados de manera parecida vibran a diferentes frecuencias, hay otro aspecto de esta transferencia de información llamada arrastre. Este arrastre genera que se alineen o vibren en la misma frecuencia. Si yo tengo a mi consultante que tiene padecimientos X y X y X, me tiene que dar a mí ese poder. De acuerdo a la teoría de los sistemas, yo soy su terapeuta, yo le voy a ayudar, yo le voy a apoyar y tiene que permitirme poder aplicarle las técnicas que yo tenga que hacer. Entonces, en ese momento, yo me hago la resonancia dominante. Entonces, ahí donde yo voy a transmitir esa resonancia para equilibrar y la voy a arrastrar a esa resonancia. Claro, si yo estoy enojado, sacado de balance, echando pestes, ¿qué va a pasar con mi consultante? Se va a poner igual. Claro. Sí, se va a poner igual. Esa desarmonía. Esa desarmonía. Y esto lo hemos visto también en otras técnicas, como por ejemplo cuando llega precisamente una persona a hacer un reclamo, no sé, en alguna tienda, hablas con el, por así decirlo, con el vendedor y entras en esa situación en la que tú expones tus razones y la persona también se defiende y entran en el momento en el que hasta levantan la voz y se pueden empezar a ofenderse, por así decirlo. En ese momento llega el encargado y ¿sabes qué es lo que hace? Cambiar esa frecuencia, pero de la misma manera también empieza a aplicar ese arrastre, es decir, hace que estas personas empiecen a vibrar en otra frecuencia diferente. Llega con la persona y le dice, permítame un momentito, pásese para acá. Entonces, al llevarte a otra posición, al volverte a preguntar qué es lo que estás pidiendo o qué es lo que estás solicitando, cuál es el motivo de la discordia, y entonces empiezas a entrar ya en otra frecuencia vibratoria diferente. Podemos considerar a la enfermedad como una conducta desafinada de tal o cual órgano corporal. Cuando el cuerpo se le aplica un intenso ritmo armonizante, los órganos que son interferencia de patrones de ondas pueden empezar a vibrar de nuevo en sintonía. ¿Qué significa interferencia de patrones de ondas? Que están fuera de control. Así es. Que están fuera de su nivel energético normal.
Por eso no nos extraña que en algunas sesiones, cuando aplicas los campos magnéticos y estos empiezan a armonizar esas frecuencias de onda, la persona dice, me sentí muy mal, me dolió la cabeza, o tuve un vómito, o empezó con lo que nosotros, claro, entenderíamos que es como una crisis. No es una crisis curativa, está componiéndose o está regulándose los excesos y las deficiencias. Claro. Acabamos de ver en un curso que le aplicaron los imanes, se sintió bien, pero le salió un moretón por acá a la persona. Simplemente salió lo que tenía que salir. Salió por alguna, sí, por alguna parte. Claro. Entonces la vibración inferior se eleva y la vibración superior disminuye en la sincronía y resonancia. Van a moverse. Entonces, para empezar, yo tengo que estar bien. Yo dejé de dar consulta para ti casi un año, mientras yo estuve mal. ¿Por qué? Porque cuando yo no me sentía muy bien, ¿qué pasaba si llegaba un consultante? Yo le iba a transmitir mi malestar. En lugar de curarme, ayudarle a que se curara a él, me iban a curar a mí. Ajá. Y entonces dije, no me quiero involucrar en esas técnicas, porque si no, hasta que yo me sienta fuerte, yo me sienta bien, y que mi energética pueda cumplir con los parámetros que se requiere para ser un sanador. ¿Sí? Por favor, Pati. Cuando se trabaja con la alta bioenergética, el terapeuta mantiene la vibración más alta, que se convierte en frecuencia dominante. El consultante se sincroniza con la energía del terapeuta, el cual maneja la energía dominante. El consultante permite esa transferencia energética. Esto es como cuando llegan las personas y llegan con miedos, con temores y te lo empiezan a expresar, y al momento de que tú estás haciendo el testeo, empiezas a entrar en esa frecuencia y empiezas a dudar, no sé si le esté haciendo bien el testeo, a lo mejor no necesita estos pares, y qué tal si me equivoco en la polaridad. Ya entraste a la misma frecuencia. Precisamente por eso el terapeuta escucha lo que va a decir el consultante, toma 2 o 3 respiraciones profundas y retoma, como tú bien has dicho, orden y jerarquía. Claro. ¿No? Para no involucrarse por eso en esa sensación de miedo. Repito, cuando me dicen, y si el consultante no cree, voy a empezar, ¿tú crees? No, sí, a ver, entonces, ¿cuál es el problema? No creo, pero yo te lo voy a aplicar, si quieres bien, y si no, pues no hay problema. Yo ponía antes, al principio, la primera diapositiva, segunda diapositiva, mi trabajo no es convencerte, mi trabajo es enseñarte, aplicar la técnica. No es convencer a nadie, y no quiero convencer a nadie, ni me digas, a ver, demuéstrame. No. ¿Quieres tomar el curso? Tómalo, te voy a enseñar a aplicar los imanes. Pero es que, ¿por qué? Si vienes a decir otra cosa, tengo los porqués, pero no voy a pasarme media clase convenciéndote. Mientras 40 gentes están convencidas y yo estoy convencido, si tú quieres venir a echar tierra, a tratar de que te convenzan, no es el lugar apropiado. No, y muchas veces, no es por nada, pero pierdes más tiempo en una explicación. La persona sigue quedando con sus dudas porque pues no sabemos si tenga precisamente las herramientas para entender esos conceptos. Claro. Y finalmente lo que yo, por ejemplo, he intervenido, y luego hay veces que le digo a la persona, bueno, ¿sabes qué? Aplica los imanes y observa lo que sucede, y entonces ya ves el resultado. Luego van y te acusan. ¡Es que Pati no me quiere! Me dijo, no me quiere explicar. Gracias, Tati. Muy bien, muchísimas gracias. Ay, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué me acusan. Bueno, es que llegamos a ese momento en el que vas comprendiendo todos estos temas, los vas igual también tomando como referencia con las experiencias, y finalmente dices, bueno, pues aplica los imanes, estamos perdiendo tiempo en una explicación, la persona lo que quiere es sentirse bien en este momento, entonces hay que actuar. Hay gente que te dice, es que no me convence, no estoy convencido. Yo no vine a convencerte. Yo vine a que apliques las técnicas y que lo hagas correctamente. ¿Sí? Pues sí, porque si no va a salir de 2 maneras. Ni se convenció, ni los aplicó. Claro, y así empezamos. Bien, compañeros, vamos a la siguiente parte, preguntas y respuestas, y continuamos. Muchísimas gracias.